Anteriormente se creía que el lenguaje solo describía la realidad. Sin embargo, me parece algo fascinante ver que el lenguaje no solamente sirve para describir la realidad, sino que también la crea. Te cuento, para explicarte esto, una anécdota mía de cuando era yo pequeña, que está bastante grabada en mi mente, de cuando mi padre me llevaba al médico para hacerme analíticas de sangre. Mi padre decía que yo era muy valiente y así se lo trasladaba a las enfermeras, ¿no? Le decía, es que esta niña es muy valiente. Así que yo me quedaba con eso y trataba de hacerme la valiente, aunque no me gustara, por supuesto, nada que me pinchase. Como ves, por eso digo que la comunicación tiene un poder brutal para crear realidades, tiene un componente bastante activo, no solamente tiene un componente pasivo, o sea, no solamente sirve para describir los hechos en sí, sino también para influir en las decisiones que tomamos. Pienso que como el lenguaje y la comunicación tienen un lenguaje tan fuerte, tenemos que ser muy responsables de cómo lo utilizamos y de cómo lo recibimos. Y justamente aquí la palabra que señalo es la palabra responsabilidad. ¿Por qué? Porque no siempre lo que una persona te dice es la verdad o es la realidad. En mi caso, yo me tomaba todo lo que mi padre me decía al dedillo porque yo era una niña. Sin embargo, no significaba que yo realmente fuera valiente, sino que bastó con que yo lo interpretase de esa manera. La forma sesgada que yo tenía de pensar, que era sesgada porque no era la realidad, se debió a un sesgo llamado sesgo de autoridad. Como mi padre me lo decía, es decir, que mi autoridad por entonces me lo decía, yo me terminaba por creer que yo era valiente. Hay muchísimos sesgos que están presentes a la hora de hablar. Están presentes a la hora de hablar porque están presentes en la forma en la que la persona interpreta la realidad o lo que es lo mismo, la forma en la que la persona piensa. Por eso mismo se llaman sesgos cognitivos. Cognitivo viene de pensamiento. De nuevo trato de decirte con esto que cuando una persona te critica o cuando tú te tomas las cosas de forma personal, la forma en la que la persona te está hablando o te está criticando tiene que ver más con la forma con la que piensa y no tanto contigo. Vamos a ver otro sesgo cognitivo. Te voy a poner una serie de imágenes dentro de la pantalla para que me respondas a las siguientes preguntas. ¿A quién de estas personas le contratarías para que cuidara de tus hijos? ¿Quién crees que es más rico? ¿Quién crees que es más trabajador? Todas las respuestas que acabas de dar se han generado por tener una serie de expectativas o una serie de creencias que no tienen que ver con la realidad en sí, sino tienen que ver en base a tus experiencias pasadas, en relación a tu forma de pensar. En este caso, el sesgo cognitivo que estamos cometiendo es el del efecto halo. Te has fijado en un aspecto de la persona y lo has generalizado, por ejemplo, en la pregunta de quién es más rico, quizás al ver una persona con un maletín y con un traje, puede que pienses que la persona es rica porque lo ves, tiene más pinta de ejecutivo, más pinta de trabajador, ¿no? La realidad es que nuestro pensamiento nos juega muy malas pasadas porque su función es clasificar la realidad en función de nuestras expectativas, en función de nuestras experiencias pasadas. Es así la manera que tiene de ayudarnos a sobrevivir. Es decir, necesitamos clasificar un poco la realidad para podernos adelantar a acontecimientos del futuro y así poder sobrevivir, para poder adaptarnos a la realidad que tenemos en ese instante. Los sesgos cognitivos son mecanismos naturales que nos llevan a interpretar la realidad de forma más o menos irracional, y es irracional porque seleccionamos parte de la realidad privilegiando cierta información y descartando otra en vez de tomar toda la realidad disponible o toda la información disponible. Hablamos ahora, por ejemplo, del sesgo de ilusión de control, y este sesgo lo veo yo bastante. Suelo ver personas que cuando se van de viaje y tienen miedo a la incertidumbre, tienen todo preparado, se preparan un montón de ropa, un montón de calzado, un montón de medicamentos, un montón de todo. Y además no solamente se llevan un montón de todo, sino que encima preparan la maleta una semana casi antes. De esta manera tienen la ilusión de que si hacen todo esto, no podrán pasarles nada malo en el viaje.
Esto es totalmente irracional porque imagínate que no te metes pantalones, podrías perfectamente comprarte unos allá, a la ciudad a la que vayas. Además, que te lleves un montón de cosas, que vayas preparado no significa para nada que no puedas tener imprevistos en el viaje, ¿no? Otro sesgo cognitivo es el sesgo de observación selectiva. Este sesgo trata de dirigir tu atención de manera selectiva en función de tus expectativas, de tu estado de ánimo, de tus experiencias, sin ver que hay otra información en el ambiente disponible. Por ejemplo, imagínate que has cortado con tu pareja, sales a la calle y ¿qué es lo que vas a ver? Posiblemente lo que veas son todo parejas y pienses que en ese momento tú estás más solo que nunca, cuando la realidad es que siempre hay las mismas personas, las mismas parejas en la calle, solamente que en ese momento tu atención está dirigida a ese punto. Otro sesgo cognitivo es el del punto ciego. Se trata de pensar que los demás les pueden pasar cosas, pero a ti no. Por ejemplo, pensar que a los demás les puede pillar un coche, pero a ti no. Pensar que a ti tú vas a librar por dejar el coche en doble fila, pero a los demás no van a librar. Que a ti nunca te va a venir una enfermedad, pero a los demás sí que les va a venir una enfermedad. Hay muchísimos sesgos cognitivos, se han identificado más de 50. Lo curioso es que no nos damos cuenta de ellos e influyen en la forma en la que nos relacionamos con los demás y en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Imagina ahora que tú tienes un sesgo, ¿no? Y le hablas desde esa manera, desde ese sesgo a otra persona, y esa persona tiene otros sesgos diferentes cuando recibe la información. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que cada uno va a hablar en un idioma diferente, va a haber malos entendidos. Y esto me recuerda, por ejemplo, a las veces en las que yo vivía en México y las primeras veces que me comunicaba con personas de allá, y una amiga me comentaba que su madre, cómo friega mi madre, ¿no? Entonces yo, pensando, algo aquí no me cuadra, porque para mí fregar es una persona que friega los platos, ¿no? Y ya en la conversación, a través de ver que mi sesgo, de ver la información de cómo yo lo estaba recibiendo no era la correcta, pues me dispuse a preguntar, ¿qué significa para ti fregar? Porque si no somos conscientes de la forma en la que interpretamos las cosas, si no somos conscientes que hay otras personas que piensan de forma diferente a como nosotros interpretamos la realidad, siempre va a haber malos entendidos. Y también esto da pie a que nos tomemos muchas veces las cosas de forma personal. Los sesgos cognitivos nos van a acompañar siempre, no los podemos evitar, pero podemos empezar a tomar conciencia de que existen y que limitan nuestra forma de ver las cosas, limitan la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. La forma de salir de ahí es el autoconocimiento y la empatía. Desde aquí, la comunicación no violenta tiene muchísimo que decir porque nos ayuda a desarrollar un lenguaje sin juicios. Y para eso se necesita ese proceso de conocimiento personal, de crecimiento personal primero, de ser consciente de qué sesgos tengo yo, ¿no? Te ayuda, por lo tanto, a no tomarte las cosas de forma personal y a poner límites. Y justamente esto es lo que trabajamos en mi programa de comunicación no violenta. Si quieres saber más sobre este programa, si quieres saber más sobre este lenguaje, te voy a dejar aquí debajo en la descripción un material que te va a poder ayudar. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.